Buenas, yo soy el pastor Vladi y les doy la bienvenida a un estudio más. Hoy de sábado por la tarde, esta transmisión se origina hoy, sábado 4 de junio del 2022, justo una hora antes de empezar la cita de Pentecostés, la cita de Shavuot, y por eso hemos decidido hacer una pausa precisamente en los estudios de Marcos. En este año hemos estado estudiando el Evangelio según Marcos, pero hoy queremos hablar un poquito de la cita de Pentecostés, queremos hablar un poquito de esta reunión, de qué se trata un poquito, vamos a contextualizarla año con año. Cuando se dan las citas del Señor, queremos de alguna manera agregar un poco de valor, ya que cubrir todo lo que implica sería bastante difícil de hacer, necesitaríamos mucho tiempo. Y bueno, que Dios nos permita que año con año vayamos agregando el valor agregado. Quisiera rogarle que me acompañe en una oración para que podamos todos ponernos en el sentir de aprender la palabra del Señor. Y vamos a ver empezando desde qué es esta situación de las citas del Señor, y luego vamos a adentrarnos en el tema. Así que ore conmigo. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu salvación y tu perdón. Al iniciar este estudio pedimos que, como dice el Evangelio, la mente de Dios que está en nosotros opere y que combata el deseo de la carne que también está en nosotros, para crecer en este aspecto y así ser más y más como el varón perfecto, que nos ayudes a llegar a esa estatura por medio del estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso desde el capítulo 23 de Levítico, y me refiero a un repaso porque año con año partimos de este capítulo. Siempre es importante. Algunas veces me he topado, bueno, yo soy un creyente del siglo XXI, ¿por qué tengo que guardar estas fiestas o estas citas? Quizás algunos les llaman de alguna religión, pero siempre nos gusta empezar respondiendo a esta pregunta. Acompáñeme por favor a Levítico capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 2 y dice así: Habla a los hijos de Israel, es Dios diciéndole a Moisés, y les dirás: estas son mis citas. Las llamarán citas de santidad. Y yo puse entre paréntesis ahí, apartadas para un propósito, dos puntos: estas son mis citas. Entonces es muy interesante ver la definición que Dios le da a las mismas. En primer lugar, no son fiestas, aunque a algunas sí se les llama fiestas, pero la palabra que usa aquí es la palabra moed, moadim, en plural, y estas se refieren a tiempos específicos apartados por Dios. De hecho, cuando Dios saca a Israel de Egipto, les dice que en función de las citas, ese momento histórico donde se da, donde empieza el éxodo, será la cabeza del año. En función de es tan importante para Dios reunirse con su pueblo, que les dice: miren, Nisan, que es un mes que se da en la primavera del hemisferio norte, ese va a ser el primer mes de ustedes. Van a empezar a contar a partir de ahí. Y es tan simpático también ver que el conteo anual de los años no se da, pues cualquiera lo daría si este es el primer mes, el mes de Abib, pues aquí tendría que estar el cambio de año. Sin embargo, en la Biblia y hasta aún en el calendario hasta el día de hoy, y esto es porque en la Biblia así lo dice, se nos enseña que el cambio de año, el año civil, empieza en el séptimo mes. Y a partir de ahí empieza un conteo nuevo. Era cuando se daba también el conteo para los años del jubileo. Entonces, no es como estamos acostumbrados nosotros, que en enero es el inicio de todo. El año tiene varios inicios y en función de los tiempos apartados de Dios, que es lo que quiere decir la palabra Moed, o sea, cita, lo que han traducido fiesta en algunas versiones,
a partir de este tiempo es que Dios va a organizar su tiempo. Pero me llama mucho la atención algo. Él dice, al final, dice, estas son mis citas. Como que él estuviera sabido, por supuesto que lo estaba, de que en el futuro algunos que han creído en Jesús dirían, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, para ellos estas son mis citas. Algunos podrían decir, ¿sabe qué? Estas son las citas de nuestra religión. Para recordarles a ellos también que son de Dios, es que está este tiempo delineado. Y luego Dios procede a hablar en primer lugar del el Shabbat. Se ha traducido como sábado, que no es sábado, porque el sábado nuestro empieza al terminar las 12 de la noche, el primer segundo después de que el reloj llega a las 12 en punto, ahí empieza el sábado, después del viernes. Sin embargo, en la Biblia, el Shabbat, que es un día como todos los días, empiezan con el ocultamiento del sol. Entonces Dios empieza a hablar de sus citas, de sus tiempos, que son de Él, que Él los apartó, que Él los designó, y dice, estos son los míos, y empieza a hablar en primer lugar de Shabbat, luego empieza a hablar de Pesaj, y luego empieza a hablar de un cierto conteo que se tiene que dar. Y lo que nos va dejando a nosotros esto como enseñanza es que los tiempos de Dios, las reuniones con Dios, son parte de un proceso que Dios tiene para su pueblo y que de alguna manera está narrado en la Biblia, que tiene que ver todo con usted y conmigo, pero que está narrado en el pueblo, en el Am Segulá o pueblo escogido, traducen, pero realmente es el pueblo prototipo. La idea de Dios de cómo se debía de vivir en el pueblo es lo que Dios derrochó sobre Israel, es lo que Dios imputó sobre Israel. Y entonces les dice a ellos, en un momento específico, ustedes son esclavos, eran esclavos de Faraón, servían a Faraón, y llega un momento muy importante para ellos y para nosotros, porque también esto tiene mucho que ver con los que no estuvimos esclavos en Egipto, pero que de alguna manera sí hemos padecido la esclavitud hacia el pecado, y por eso es importante relacionarlo. Entonces, cuando Dios viene y saca al pueblo del yugo de Faraón, no es otra cosa más que recordarnos también que a nosotros nos sacó del yugo del Faraón. ¿Cuál es nuestro Faraón? ¿Cuál era nuestro Faraón? El pecado, el mal. Y entonces Dios saca al pueblo que era esclavo. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo Jesús, nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Pero cuando llegamos a Jesús estábamos esclavizados por el pecado. Y esto es un proceso que Dios tiene en mente para usted y para mí. Y cada paso del mismo está dirigido por Dios. Dios no dejó algo a la imaginación o no hay algo que se le escapó a Dios, sino desde el momento en que Dios rescata a su pueblo de Egipto, así como lo rescató a usted del poder del mal, desde ese mismo instante Dios nos dice, miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es que tienen que desintoxicarse de Egipto. Y luego que esa toxicidad, que esta desintoxicación se da para ustedes, yo me voy a revelar a ustedes y les voy a decir, bueno, pueblo mío, vamos a hacer un contrato. Yo hice un pacto con sus padres y ahora yo les quiero entregar a ustedes el contrato escrito de lo que eso quiere decir. Y Pentecostés se refiere a este proceso. En primer lugar, que empieza con Pesaj. Pesaj se traduce como Pascua. Pero luego viene la cuenta de lo que se llama el Omer Reshit, esos 50 días para llegar, en un momento voy a mencionar un poquito más de esto, pero luego llegamos a un momento muy específico, el momento de Éxodo capítulo 19, que también está relacionado con Hechos capítulo 2, que es la misma cita, el mismo tiempo, la misma reunión que Dios tiene con su pueblo. Entonces, en función de este tiempo específico,
hay tres Pentecostés, hay tres Shavuot. Shavuot es el nombre en hebreo, Shavuot quiere decir semanas. Pero hay tres Pentecostés que nosotros debemos de tener siempre en mente. En primer lugar, es el de Éxodo capítulo 19. Dios viene, Dios aparta a un pueblo, lo está desintoxicando, les ha llevado por un proceso de limpiar la mente de todo lo que ocurría en Egipto, de esa costumbre de que en Egipto iban a servir a Faraón y él quiere mostrarse como el nuevo rey. Pero llega el momento en donde le dice, pueblo mío, esto que ahora les voy a compartir, esto es mi ley, mi Torah, mi instrucción, quizás es una mejor palabra. Esta es mi instrucción que yo quiero compartir ahora con ustedes. Y esta instrucción, esa instrucción más bien dicho que Él les comparte, tiene dos finalidades. En primer lugar, la primera finalidad es, pueblo, ustedes servían a Faraón, ahora yo quiero delinearles a ustedes muy específicamente qué significa servirme a mí. Y les entrega su Torah, su ley. Porque aún el libro de Génesis, Dios se lo entregó a Moisés. La narrativa de todo lo que pasó con Abraham, con Isaac, con Adán, con Eva, con Caín, con Abel, con todos ellos, Dios se lo entregó a Moisés. Moisés lo escribe, lo registra y Dios se lo entrega. El resto son vivencias, son de los primeros 5 libros me refiero, Dios se lo entrega a Moisés. Y esa entrega de esos 5 libros es lo que sucede en esta cita. Dios les dice entonces, esto es lo que significa servirme a mí. Si ustedes querían saber, yo no voy a dejar nada a la interpretación. Antes ustedes servían a Faraón y Faraón los tenía construyendo, Faraón los tenía haciendo cosas por aquí y por allá. Bueno, ¿qué significa servirme a mí? Aquí está, y les da la instrucción. Pero paralelamente a eso, como lo enseña Pablo más adelante en el Evangelio, esa instrucción sirvió como el cobro, como para establecer, creo que también está en Gálatas, para establecer la factura de lo que el pecado había costado. Es decir, la instrucción del Señor en donde viene estas maravillosas instrucciones de qué significa servirlo, no matar, no robar, cuándo descansar, qué comer, qué no comer, etcétera, todo lo que está en los primeros 5 libros de Moisés, era cómo el pueblo iba a vivir en pueblo, valga la redundancia, pero también era el costo de haber roto, de haber pecado, cuál era el daño que se había hecho. La Torah del Señor nos dice eso y por eso es que luego Pablo también puede decir, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo esto pasó en ese primer Shavuot, ese primer Pentecostés. El segundo Pentecostés que tenemos que tener en mente, bastante diría yo, es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Lo veremos más adelante, pero yo le adelanto algo. A partir de Hechos capítulo 2, la Torá del Señor podría estar en cualquier persona y dejaría de ser un libro externo, algo que tendrían que conversarse y se convertiría en algo interno. Es decir, el poder de Dios vendría sobre los humanos de tal manera que tendrían la capacidad y el poder de vivir como pueblo de Dios, de vivir en ese pueblo de Dios. El tercer Shavuot o Pentecostés que es vital para nosotros tener en mente es precisamente el que vamos a vivir este año o el que nos toque vivir el otro año. Si Dios nos presta la vida para el próximo año, pues ese será el Pentecostés vital para nosotros. En el caso del 2022, esto ocurre hoy, en unos minutos, cuando se termine este estudio y se oculte el sol, que es sábado 4 por la tarde, sábado 4 de junio por la tarde, porque sé que seguramente este video se verá en algunos otros países, en algunas otras épocas, entonces es importante tenerlo en mente cuál es nuestro marco de referencia, pero es muy importante
porque nosotros necesitamos conectarnos, tomar este día para recordar que es importante reconectarnos con la mente de Dios. Pasamos toda la vida en el vaivén de la vida, en el salir temprano, en el llegar tarde, en el trabajar, en el educar hijos, en todo lo que nos toca hacer, incluso en el servicio a Dios, que corremos el riesgo de olvidarnos qué es lo que es vivir en pueblo. Y hoy es un tiempo en donde Dios nos visita para recordarnos precisamente eso. Entonces, leamos Levítico capítulo 16, hay Levítico capítulo 23, vamos a leer el versículo 16 y vamos a repasar algunos conceptos y quizás ahondar en algunos otros. Dice así el verso 16. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda en grano nuevo. Y esto lo que nos enseña es ese mandamiento de desintoxicarnos. Había que contar día por día, día por día. En la escritura se conoce como la cuenta del Omer Reshit, que inicia el siguiente Shabbat de la semana. Algunas personas cuentan el Shabbat de la fiesta. Me explico. Es decir, si Pascua, Pesaj, ha caído martes, algunas personas dicen, bueno, el Shabbat de la fiesta cayó martes, entonces vamos a empezar a contar a partir del miércoles y por eso es una fecha rotativa. Pero nosotros entendemos este mandamiento como que Dios dice, bueno, llega el siguiente Shabbat de la semana, si fue martes, esperamos hasta el sábado y empezamos a contar. Cuando hacemos esto, Shavuot siempre caerá un sábado por la noche y domingo por la mañana. Y para nosotros eso es tan beneficioso porque el domingo, y repito algo que he dicho en nuestros estudios de Marcos, el día del Señor es el Shabbat. El día del Señor es el Shabbat, de viernes a las 6 de la tarde a sábado. Pero el hecho de que nosotros, como creyentes en el siglo XXI, nos reunimos en domingo, pues qué oportunidad más maravillosa tenemos de celebrar, de recordar, de revivir que Shavuot es parte de un proceso de salvación de Dios que se inició con Pesaj, cuando el cuerpo de Dios fue ofrecido por nosotros. Continuó o continúa en esta vida, los años que Dios nos dé, con una santificación continua, porque Dios quiere poner en nosotros su instrucción de tal manera que podamos vivir como pueblo. Y a mí me emociona esto porque he de decir que Dios no se conformó con salvarnos. Él quería vivir con nosotros, Él quería tener relación con nosotros. Y esto es algo maravilloso. Sigamos leyendo el capítulo 23 de Levítico. Ahora vamos al versículo 17 y dice ahí: desde donde quiera que vivas llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Estas son las instrucciones específicas de ese día. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, versículo 18, presenta 7 corneros de un año sin defecto, un becerro y 2 carneros, como ofrendas quemadas al Señor. Esto también es prototipo. Recordamos que Jesús es el sacrificio perfecto que cubre todos los sacrificios. Así que algo de Jesús, algo de lo que hizo Jesús en el madero está incluido acá. O viceversa, esto incluye algo de lo que hizo Jesús. Dice, estas ofrendas quemadas, ofrendas de fuego, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Yo lo interpreto con la intención de Dios de relacionar la venida de la mente de Dios, de las leyes de Dios sobre nosotros, con el sacrificio del Señor. Es decir, si nosotros no somos salvos por Cristo, la Torá siempre va a ser algo externo. La Torá siempre va a ser o la escritura, la Biblia, la palabra, siempre va a ser algo externo, algo que vamos a ver nosotros
desde otra postura de decir, bueno, tal vez esto no tanto con nosotros. Pero esa no es la intención de Dios. Dios quería venir a vivir dentro de nosotros. Versículo 20. El sacerdote levantará los corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor le pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado, versículo 21, un día oficial de asamblea santa, un día en que no hagas ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Recuerdo, querido amigo virtual, que esto es de parte de Dios y no conoce religión. Con el favor de Dios, año con año iremos indagando, interpretando. Me gustaría conectar un poquito a qué se refería esto, pero el tema hoy nos lleva por otro lado. Entendámoslo ahora desde la perspectiva de Deuteronomio. Vamos a ese capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 16, en donde dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. Es decir, Dios iba a escoger un lugar y todos los varones tenían que subir a ese lugar 3 veces por año. Y luego el Señor señala cuáles son esos lugares, o cuáles son esos tiempos, perdón, esas veces. En la fiesta de los panes sin levaduras, es decir, Pascua. En la fiesta de las semanas, es decir, Shavuot o Pentecostés. Y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías. Esto es muy interesante porque lo que la escritura hace ahora es decir, mis tiempos tienen una conexión. Hay un hilo entre un tiempo y entre otro tiempo. Y si los hijos del pueblo tenían que presentarse en tal fecha, eso estaba directamente ligado a la segunda fecha. Libertad, que es Pesaj, desintoxicación y ahora aceptar la instrucción de Dios de qué significaba vivir en pueblo. Ahora, con nosotros, en función de nosotros, recordemos algo. La intención original de Dios para el hombre, desde su caída, fue restaurarlo. Dios, cuando en el capítulo 3 de Génesis, Él establece que el hombre no puede extender su mano para tomar del árbol del fruto, porque hacer esa acción lo mataría a cualquier hombre. Él decide venir y dar salvación. Y empieza una cronología también. La Biblia es un relato de esa cronología que no pierde un paso hasta Apocalipsis. Y entonces empezando con Génesis vemos a un Dios escogiendo a Abraham, levantándole una semilla. Y cuando hablo de una semilla no me refiero solamente a descendencia, sí, le levantó una descendencia física, pero también le prometió que muchas naciones vendrían y serían insertados en él. Es decir, muchos gentiles. Por eso no habla de descendencia, sino habla de semilla. Luego les saca de Egipto, les lleva al desierto, como ya vimos, para desintoxicarlos, y llega ese momento tan importante en donde les entrega sus mandamientos, les entrega sus promesas, que no es otra cosa más que Dios compartiendo su mente con la humanidad. El problema que se suscita, y esto es el resto de la lectura de la Biblia, es que el corazón no le cambia. El hombre recibe la instrucción de Dios, pero esa instrucción no le puede cambiar la maldad del corazón. La maldad del corazón exige que ese corazón sea circuncidado, sea renovado, y para ello la letra de la instrucción no estaba dispuesto
no estaba capacitada la letra para hacer esto. Pero dentro de esa letra, dentro de la Torá, Dios deja otras promesas, empieza a entregar promesas de que un día Él vendría y circuncidaría ese corazón. Y entonces hacemos un avance en la Biblia y vemos vez tras vez que Israel falla, y la justa retribución de Dios les viene porque la palabra del Señor representa algo externo para ellos y nosotros, cualquier humano, porque esto es del humano, no hay uno bueno, dice, no hay uno solo, ni siquiera uno busca el bien, sino el corazón del humano es inclinado de todos los humanos hacia el mal. Y entonces Dios sigue ese viaje y empieza a prometer algo distinto. Y en los profetas se recoge una promesa que yo quiero compartir con usted en esta oportunidad. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y dice así: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto antiguo? El que Dios había hecho con Abraham. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto. Génesis capítulo 17, ahí está descrito. En este momento histórico en que Jeremías escribe estas palabras y que dice, voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, solo la casa de Judá está en pie. La casa de Israel se ha ido, han sido diseminados, desperdigados entre las naciones. Pero quiero recordarle que cuando Jesús viene, Él señala que hay que ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y lo que hace es ir a buscar a los gentiles. Cuando los primeros creyentes en Jesús, que eran todos judíos, se enfocan exclusivamente en Israel, Dios los empieza a motivar para ir a buscar a un Cornelio. ¿Por qué razón? Porque esa es la casa de Israel. La casa de Israel son todos los gentiles que Dios, no por ADN, no por otra razón, sino por su pura gracia, ha decidido llamar. La casa de Israel es usted, soy yo, que no somos descendientes físicos de Abraham, pero que desde siempre estuvimos incluidos en las promesas. Y que como lo señala Efesios, cuando Jesús viene, de dos pueblos hace uno. Desde los tiempos de David solo había habido un pueblo. Perdón, desde los tiempos de David, solo hasta David hubo un pueblo. Después de Salomón en adelante, el pueblo se desperdigó, el pueblo se dividió y la casa de Israel posteriormente fue exilada y se perdió la física. Pero Dios sabe quiénes son y Él los va a llamar. Y esos somos usted y yo. Dios está llamando a la casa de Israel, que somos los gentiles que nos hemos perdido entre las naciones, que ahora llegamos por Jesús, por gracia. Y lo que Dios está diciendo, voy a hacer un pacto con ellos. Sigamos leyendo el versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé para sacar de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Se refiere al testamento que les dio, se refiere a cuando el Señor les da y les dice, miren, esto es lo que significa vivir en pueblo. Ellos lo rompieron. A pesar de, dice este versículo, de que yo fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí casa de Israel ahora ya incluye también a los judíos. Porque Dios ha hecho de dos pueblos uno solo. Ponga atención porque esto es muy importante. Dice, pondré mi Torá, ley, dentro de ellos y sobre sus corazones, la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Es exactamente lo mismo que le dijo a Abraham. El punto es que en el Sinaí la Torah era algo externo. La Torah era algo que ellos escuchaban de Moisés, que tenían que pensar, que tenían que meditar y que por tener un corazón incircunciso no podían cumplir, sino que se dedicaron a quebrantar todo el tiempo. Pero el nuevo pacto, es el mismo que el pacto antiguo, solo que tiene un beneficio. Y es que esa Torah, esa ley, esa palabra de Dios va a estar adentro ahora. Uno va a querer ser distinto, uno va a querer seguir buscando a Dios, uno va a querer empezar a buscar a Dios, uno va a querer ser transformado, uno va a querer ver la vida como Dios la ve, uno va a querer conectarse con Dios, uno va a querer guardar los mandamientos de Dios. Esa es la señal del creyente. Lo novedoso es que ahora esa Torah va a estar dentro, pero la promesa es la misma. Entonces, dice esta versión, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo mismo de Abraham con el beneficio de que ahora la Torah está dentro. Versículo 34. Dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré su pecado. El Nuevo Testamento, el nuevo Brit, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, era la promesa de que Dios iba a venir a la tierra para poner su Torah dentro de nosotros, por supuesto, para que anduviéramos en ellos. No somos salvos por los mandamientos, somos salvos por el sacrificio de Jesús. Pero para eso, Dios tenía que pagar el precio de reconciliarnos con Él, de poder transformar nuestro corazón para que ese efecto pudiera causar mella en nosotros y para que nosotros pudiéramos vivir con la noción y perseguir la verdad de que Él es nuestro Dios y de que nosotros somos su pueblo y que no nos gobernamos. Ya no nos gobierna Faraón, ya no nos gobierna el pecado, pero de todas maneras somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia de Dios. Entonces, el nuevo pacto es precisamente eso, pero por supuesto, el Mesías, Dios mismo, tenía que venir y lograr la reconciliación. No pudo pasar eso a menos que Él viniera. De modo que hay un profeta, otro profeta, que un día se separa y lo grita y dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y sucederá que después de esto, y yo digo que ese después de esto es después de que Jesús viniera, el día del Señor, el famoso día del Señor, aquí se refiere a la muerte del Mesías. Y sucederá que después de esto, ¿qué cosa? Después de la muerte del Señor, derramaré mi espíritu sobre cualquier carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Ahora, ¿por qué yo dije cualquier carne? Porque es la verdad, Dios escoge sobre quién derramarlo. No lo derrama sobre toda carne, sino todos fueran salvos, todos tuvieran temor de Dios, todos tuvieran temor de guardar los mandamientos. Es sobre cualquier carne porque en el momento histórico en lo que eso se escribe, el Espíritu de Dios venía solamente sobre reyes, sobre sacerdotes y sobre profetas. Ahora, me es importante que conectemos también que cuando dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualquier carne, se está refiriendo ¿a qué? En el marco de esto, la palabra espíritu significa 5 cosas. Y reconduzco la palabra ruach en la Biblia, que es la que traduce en espíritu, se le puede dar 5 significados. Número 1, un ruach es un viento. Cuando dice que vino un ruach y sopló y abrió el mar, partió el mar de los juncos, allá en Éxodo capítulo 14, ruach, un viento. Pero ruach también es la intención. Cuando la
reina de Saba, vino eh, a ver a Samuel, a Salomón, perdón, dice que se quedó pasmada, no sé cómo lo traduzcan, pero la Biblia dice que se quedó sin ruaj, es decir, se quedó sin ánimo, no pudo dar crédito a su mente de qué estaba pasando. La tercera acepción de la palabra ruaj o espíritu, lo que traducen como espíritu, es mente o mentalidad. La cuarta es poder, un ruaj es un poder, y la quinta es lo incorruptible, lo que no acaba. Cuando Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, lo que está diciendo es, voy a poner mi mente en ellos, lo mismo que había dicho en Jeremías 31. Voy a poner mi mente en ellos para que puedan pensar como yo y así puedan tener sueños y puedan tener visiones y puedan ser mis testigos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes en Jesús, todos ellos judíos, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro toma esta profecía y dice, miren, esto es lo que está pasando. Leámoslo, capítulo 2, versículo 14 de Hechos. Dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día. La hora tercera del día es más o menos las 9 de la mañana. Versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. A la luz de la escritura, Pedro está diciendo que en ese segundo Shavuot de importancia se estaba cumpliendo las profecías tanto de Joel como de Jeremías. Dios recordaba el pacto. El pacto se estaba renovando. Y ahora esa mente iba a estar dentro de ellos. Por eso es que los discípulos salieron a dar testimonio. Por eso es que después Pedro podía hacer milagros. Por eso es que Pablo podía hacer milagros, porque habían recibido la mente de Dios. Pero recordará usted también que espíritu también quiere decir poder. Entonces también recibieron el poder de Dios. Esto era algo que ya no era exclusivamente para aquellas personas que tenían que ser escogidas, sino cualquier persona. Ahora, del pueblo de Dios, y repito esto con todo el énfasis del mundo, porque no se trata de que cualquiera que no crea en Cristo viva esto. Esto es exclusivo para los que han sido llamados y creen en Jesús como su Salvador, que vivan con la mente de Dios, que vivan con los preceptos de Dios y por supuesto que vivan con el poder de Dios. Yo quiero que usted se tome un minuto para reflexionar sobre lo que hemos escuchado en esta oportunidad y que en medio de esa conversación usted se pueda preguntar hoy, el tercer Pentecostés, el tercer Shavuot en importancia, ¿cómo puedo yo hacer para someter mi mente a la mente de Dios? ¿Qué más tengo que conectar? Yo le invito a conectar que si Cristo lo hizo libre para servirle a Él. Pero entonces, no es para que usted use su libre albedrío para lo que usted quiera. No, es para que usted reconozca que Dios está sobre usted y usted le tiene que servir a Él. Por lo tanto, ese grupo de instrucciones que Él dio en el segundo Pentecostés, en el primer Pentecostés, ese grupo de instrucciones que Él dio a Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cómo las vamos a vivir? Es un momento para hacer un alto en la vida y para conectar que nos toca vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, que Dios nos ha libertado
pero no para que hagamos lo que se nos venga en gana, sino que Dios nos ha libertado para que nos convirtamos en siervos de la justicia, para que podamos servirle a Él. Esto no quiere decir que usted tiene que dejar su empleo, no quiere decir que usted tiene que dejar a su familia, quiere decir que usted en todo lo que hace lo va a hacer sirviéndole a Él. Por lo tanto, la Escritura, la palabra de Dios, toma el mando superior, toma la precedencia sobre la forma de hacer la vida. La Escritura toma la precedencia sobre cómo vivir, cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo comer, cómo dormir, cómo descansar. Dios no dejó esto a la imaginación. Dios tomó estas instrucciones y le dijo al pueblo, es como yo quiero que ustedes vivan. Y entonces, en el segundo Pentecostés, Dios dijo, bueno, esta porción que está conmigo, yo voy a derramar una porción en cada uno de aquellos cuyo corazón yo he transformado. No podemos ser insensibles a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no están anulados, no están cortados como muchos nos han dicho a lo largo de estos 20 siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Claro, hay ajustes que hacemos porque hoy en día ya no hacemos sacrificios ni haremos nunca más, porque esos se cumplieron en Jesús. Pero lo demás está ahí para que usted hoy pueda bajar su cerviz, pueda tomarse este tiempo y decir, Señor, he aquí tu siervo, hágase conmigo tu voluntad. Esta es la reflexión para este día y yo quiero terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, a lo largo de la vida hemos oído tantas cosas de tu palabra. Ayúdanos a escucharla de tu boca directamente. Ayúdanos a conectar, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que cuando dice la Biblia y dijo Dios, sea la luz, esas palabras salieron de la boca de Jesús. Pero también cuando tú dijiste, no matarás, cuando tú dijiste, habrás de reposar en Shabbat, cuando tú dijiste, no comerán, cuando tú dijiste, no robarás, y todo lo que en tu palabra está escrito. Pero también, Señor, cuando tú prometiste, yo mismo los salvaré. Cuando tú prometiste darnos la vida, devolvernos la vida, darnos vida eterna. Todo eso tiene que ver con nosotros. Ayúdanos a vivir en tus mandamientos, en tus promesas, a incorporarlas juntas y a conectar que vivimos por tu gracia, por tu amor, por tu llamado, por tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor, decimos todos amén. Antes de despedir esta transmisión, solo quiero recordarle que nos agradaría mucho que usted visitara nuestro canal de YouTube y ya al estar dentro del canal de YouTube, youtube.com/Visión de Fe Misco, usted se fuera a el apartado de listas de reproducción y ahí va a encontrar nuestros estudios. Le recomiendo, si usted es principiante, empezar con los módulos de inducción. Si usted ya cursó esos, le recomiendo pasar por los módulos de discipulado, que es la explicación de por qué entendimos la Biblia como la entendemos. Y si usted ya pasó estos, le recomiendo Gálatas, Marcos, las porciones de la semana. En fin, hay mucho material ahí que es la intención de Dios que compartamos con ustedes. Si no le ha dado me gusta o no se ha suscrito a nuestras 3 redes, Instagram, Facebook, bueno, YouTube no es una red, pero es la tercera plataforma, suscríbase y nuestras notificaciones le llegarán. Y recuerde, en los momentos inicia este tiempo tan importante, haga el tiempo
doble su servicio, dígale al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tengas que hacer. Que Dios los bendiga. Los esperamos de hoy en 8, donde continuaremos ya con el estudio de Marcos. Hasta pronto.